Hola, ¿qué tal? Reciban un afectuoso saludo. Mi nombre es Pablo Brian Espinosa Hernández y junto con mi compañero Rubén Solorio Pimentel les hablaremos sobre las etapas de adquisición del lenguaje y los hitos que se presentan durante estas diferentes etapas. Para comenzar, como introducción, podemos definir al lenguaje como una capacidad fundamental para la interacción humana y el desarrollo cognitivo. Su adquisición no es instantánea, sigue un proceso progresivo que abarca etapas bien definidas, etapas las cuales vamos a ir definiendo durante este video. Cabe recalcar que el lenguaje es un proceso neurocognitivo complejo, ya que involucra muchas áreas distintas del cerebro para que posteriormente, mediante la interacción con otro ser humano, se dé el proceso de la comunicación. Aquí tenemos una frase de Lev Vygotsky que nos dice que el aprendizaje del lenguaje ocurre no solo a través de la enseñanza, sino también de la interacción y la experiencia. Es por eso que nuestro lenguaje se va enriqueciendo conforme vamos teniendo interacción con el mundo que nos rodea, con nuestra familia, con nuestros amigos, en la escuela, con los maestros, etc. Muchas gracias, maestro Brian, por darnos esta breve introducción y por destacar y explicarnos lo que es la definición del lenguaje y la importancia que tiene para el ser humano. La primera etapa que vamos a revisar es la etapa prelingüística. Esta etapa se da desde el nacimiento de un niño, de un bebé, hasta los 12 meses. ¿Cuáles son las características clave? En primera instancia aparece el llanto, que es el primer medio de comunicación desde el nacimiento. Después de los 4, generalmente de los 4 a los 6 meses, aparece el balbuceo, que es la aparición de sonidos repetitivos. Entre los 6 y 9 meses aparece la vocalización y gestos, que es una forma en que expresan las necesidades básicas al igual que los anteriores. Entre los 10 y los 12 meses ya empieza el reconocimiento de palabras comunes y su asociación con sus significados. ¿Qué factores influyen en esta etapa? En primera instancia, la estimulación auditiva constante y la interacción directa con sus cuidadores. Es sumamente importante que exista esta estimulación y esta interacción para que el bebé pueda desarrollar sus características lingüísticas de manera adecuada. Aquí tenemos una frase de Cole. El balbuceo es el preludio al habla, un entrenamiento auditivo y motor necesario para el lenguaje. Aquí Cole nos destaca la importancia de que un bebé vaya desarrollando estas señales de lenguaje de manera adecuada, como el balbuceo, que es el preludio a que puedan hablar. Después tenemos la etapa lingüística temprana. Esta se da desde los 12 meses hasta los 24 meses de edad. ¿Cuáles son sus características clave? Empiezan sus primeras palabras aisladas y simples como mamá o agua. También pueden empezar después de los 18 meses hasta los 2 años de edad, que serían los 24 meses, a tener combinación de palabras simples o frases, ya en este caso, que sería un ejemplo, quiero pan. También empiezan el reconocimiento de reglas gramaticales básicas. Algunos factores que influyen en esta etapa es el vínculo afectivo con figuras de apego y el refuerzo positivo durante las interacciones verbales. Aquí tenemos una frase de Pinker, donde nos dice que el vocabulario temprano es un indicador crítico del desarrollo cognitivo y lingüístico. ¿Qué nos quiere decir? Que este vocabulario temprano es un indicador clave para darnos cuenta si el lenguaje se está desarrollando de manera adecuada. Y a través de este vocabulario temprano se pueden identificar también ciertas problemáticas que puedan existir en el desarrollo del lenguaje, y de esta manera poder intervenir con alguna estrategia específica que ayude en ese desarrollo. Entramos ya en la etapa lingüística avanzada en la vida del ser humano. Durante los 2 y 3 años tenemos que entender o lograr un 75% de comprensión en lo que el niño o niña quiere expresar. Durante esta etapa de 2 a 3 años se encuentran en los famosos porqués. Es donde aquí el niño se encuentra explorando su entorno
para enriquecer su lenguaje. Y es normal que quieran conocer, que quieran preguntar, que quieran investigar el nombre de las cosas, por qué suceden ciertos acontecimientos, por qué pasan ciertas situaciones, pues es de esta forma que el lenguaje también se va formando. En esta etapa, de los 2 a los 5 años, se observa un crecimiento exponencial del lenguaje. Aquí los niños ya son capaces de construir oraciones mejor formuladas y más complejas, utilizando sujeto, verbo y objeto. Hay un crecimiento de palabras de las 200 palabras a los 2 años hasta aproximadamente 2000 palabras o más a los 5 años, y son capaces de comprender los tiempos verbales y uso de conectores, por ejemplo, y, pero y por qué. Debe existir cierta fluidez y rapidez en la expresión lingüística del niño. Es capaz de expresar cómo se siente ante diversas situaciones. Cabe recalcar también que puede haber ocasiones en las que el niño o niña no pronuncie bien algunas consonantes, por ejemplo, la R o bien la letra S. En este caso, no debemos de tomarle demasiada importancia cuando sea simplemente una letra, un sonido. La alerta es cuando el niño a esta etapa de su vida no quiera comunicarse o no tenga la intención siquiera de expresar algo que está aconteciendo en su ambiente más cercano. Por ejemplo, alguna necesidad, alguna opinión o algún pedimento que ellos quieran realizar. Esta sería, en todo caso, una alerta de que algo en el desarrollo lingüístico no está marchando del todo bien. Y tenemos factores que influyen, por ejemplo, la lectura en voz alta y la interacción social frecuente. Hay que recordar que el lenguaje es un proceso que se va construyendo junto con el contexto y el ambiente en el que viven los niños. Ahorita vamos a comentar sobre los factores que influyen positiva y negativamente en el desarrollo del lenguaje. Y tenemos una frase de Chomsky que nos dice: la edad preescolar es el periodo más sensible para el aprendizaje del lenguaje debido a la plasticidad cerebral. Hay que recordar también que la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse y moldearse conforme a las circunstancias que se vive en el ambiente externo. Por ejemplo, un ambiente enriquecido de estímulos lingüísticos hará que este proceso sea mejor llevado por el niño o niña. Ahora vamos a comentar algunos factores internos y externos que afectan el desarrollo del lenguaje en las edades tempranas. Podemos encontrar algunos factores internos que pueden llegar a afectar este desarrollo lingüístico. Por ejemplo, hablamos de alguna herencia genética, de algún padecimiento clínico que haya sido heredado, y aquí, como lo hemos revisado, entra también la parte de afectación en las áreas auditivas y oculares. Podemos tener también alguna afectación en las áreas cerebrales encargadas de la comprensión y expresión del lenguaje, las áreas de Broca y Wernicke. También nos encontramos con algunos factores externos que pueden ayudar o en todo caso perjudicar cuando no son favorables al desarrollo del lenguaje. Encontramos la calidad y cantidad de interacción verbal. El niño debe crecer en un ambiente rico en tema lingüístico, ser estimulado prácticamente desde su nacimiento e incluso antes de, platicando con él, hablándole, indicando objetos, todo aquello que estimule este lenguaje y su capacidad de imitación. Tenemos también la estimulación ambiental y cultural, la cultura en la que se desenvuelve el niño, la cultura familiar, social que presencia durante toda su vida va a estar presente y va a tener un impacto importante en el desarrollo lingüístico. Y tenemos también el entorno socioemocional,
Las emociones son clave para poder expresar de la mejor manera nuestros pensamientos y sentimientos. Tenemos una frase de Brunner que nos dice: el desarrollo del lenguaje no ocurre en aislamiento, depende de un entorno rico y estimulante. Podemos concluir el tema de los factores que entre más rico y estimulante sea el ambiente, sea la crianza positiva, el niño tendrá un mejor desarrollo lingüístico, a excepción de que presente alguna patología en la que el lenguaje se vea directamente afectado. Muy bien, muchas gracias, maestro. Ahora vamos a revisar algunos hitos clave de la etapa prelingüística. Aquí tenemos una tabla con un breve resumen de los hitos clave de la etapa prelingüística que es importante identificar en un bebé. Tenemos la edad, el hito clave y una breve descripción del mismo. Como lo habíamos visto anteriormente, de 0 a 3 meses se presenta el llanto, que es el medio principal de comunicación. En esta edad, el bebé expresa cualquier necesidad básica a través del llanto. Después tenemos de los 4 a los 6 meses el balbuceo, que es la repetición de sílabas simples, que este mismo también lo utiliza, al igual que el llanto, para expresar sus necesidades básicas. De los 7 a los 9 meses se presentan los gestos y sonidos, que son la combinación de gestos con vocalizaciones. Estos también su utilidad es expresar sus necesidades básicas y a través de ellos poder dar a entender o comunicarse con las personas que lo rodean. De los 10 a los 12 meses ya empieza el reconocimiento, que es identificación de palabras frecuentes y la asociación de las mismas con su significado. ¿Por qué es importante identificar estos hitos? Estos hitos nos permiten identificar el desarrollo lingüístico que presenta un bebé. Al no identificar alguno de estos hitos, es importante considerar que puede existir alguna problemática que deba atenderse. Por ello es muy importante tomarlos en cuenta. Después tenemos la importancia del conocimiento sobre el desarrollo del lenguaje. Va muy de la mano con lo que acabamos de ver de los hitos del lenguaje. ¿Cuál es esta importancia? En primera instancia nos permite la detección oportuna de retrasos y trastornos del lenguaje. El identificar alguno de estos hitos y que no se esté llevando a cabo nos permite detectar si existe algún retraso o trastorno del lenguaje. También facilita la planificación de intervenciones educativas o terapéuticas. Si ya se detectó algún retraso o trastorno, facilita que se intervenga de manera educativa o terapéutica. Promueve la comprensión del proceso de aprendizaje y su relación con el contexto social. El identificar o el conocer el desarrollo del lenguaje va a promover que comprendamos el proceso de aprendizaje de un niño y la relación que tiene con el contexto social. Y aquí tenemos de nuevo una frase de Chomsky, donde nos dice que el estudio del lenguaje revela tanto las habilidades innatas como las influencias culturales del aprendizaje. ¿Qué nos destaca Chomsky en esta frase? Que para el desarrollo del lenguaje repercute no solamente las habilidades innatas de un niño o de un ser humano, sino también la influencia cultural del aprendizaje del contexto donde éste se desenvuelve. Hemos llegado a la conclusión del tema. Respondiendo a la pregunta ¿por qué es importante conocer las etapas e hitos del desarrollo del lenguaje para dirigir tu quehacer profesional? Podemos responder que el conocimiento de las etapas de adquisición del lenguaje nos permite reconocer cómo los seres humanos procesan y utilizan el lenguaje como herramienta de aprendizaje y expresión. Esto es esencial para desarrollar estrategias educativas inclusivas y personalizadas que optimicen el aprendizaje. En mi caso personal, que me dedico a la docencia de niños de primaria, puedo comentar que conocer el desarrollo del lenguaje, las diferentes etapas e hitos, me permite identificar algún atraso, algún retroceso en este desarrollo lingüístico y de esta forma poder canalizar al área correspondiente para el tratamiento del infante.
teniendo una respuesta oportuna y a tiempo. Conocer el desarrollo del lenguaje nos ayuda a entender mejor la mente en crecimiento. Es un tema de suma importancia para el ser humano. Conocer las diferentes etapas, los hitos del desarrollo, que como lo comentamos anteriormente, no son edades demasiado estrictas en las que se tenga que dar o no algún hito, algún crecimiento en el lenguaje, si bien nos ayuda para identificar estos posibles retrocesos o estos posibles estancamientos en este desarrollo lingüístico. No podemos hablar de una patología, de una enfermedad como tal, cuando no hay un diagnóstico concreto, puesto que el alumno, el niño, se encuentra en un proceso de desarrollo. Pueden ser, por el contrario, indicadores que nos llamen para tomar las acciones necesarias para ayudar al buen desarrollo lingüístico del niño o niña. Esto ha sido todo por nuestra parte. Agradecemos infinitamente su atención y esperen nuevos temas aquí en Conciencia Educativa. Gracias. Muchas gracias, maestro Brian. Pues igualmente yo me despido de todos ustedes. Espero que este video sea de utilidad para todos. Y al igual que el maestro Brian, pues me despido. Agradezco mucho su atención y hasta la próxima.